Un cierre parcial del gobierno de la primera economía mundial acecha el fin del primer año de la administración Trump. ¿Qué efecto tendría en el recuento de sus logros económicos? Tendremos un análisis. Y vamos inmediatamente con el economista Claudio Loeser, exdirector del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental y actual presidente de Centennial Latin America, quien nos acompaña en vivo desde Washington. Gracias por estar con nosotros, Claudio. Primero, algunos detalles interesantes que quiero mencionar para ponerlo así como plataforma de esta entrevista, y son datos de lo que cuesta cerrar el gobierno. Solamente en una semana, Claudio, estaba viendo algunas estadísticas, $6,000 millones lo que cuesta a la semana cerrar el gobierno federal. $6,000 millones. Ahora, implica el cierre de la mayoría de las agencias federales, como tú sabes, y significa que 800,000 trabajadores federales se quedarían en casa. Y Claudio, yo te pregunto, ¿cómo le explicamos a nuestros amigos en América Latina que el gobierno de una de las economías más poderosas del mundo, o la más poderosa del mundo, cierra porque sus políticos no se pueden poner de acuerdo sobre cómo manejar el gasto federal? ¿Cómo se los explicamos, Claudio? Bueno, es una explicación muy difícil porque en todos los países de América Latina hay un mecanismo de continuación. Acá fundamentalmente se deja de pagar a la gente queda sin salario y las agencias se cierran. Por ejemplo, los museos en Washington se cierran, las agencias de ayuda se cierran, no se cierran las cosas estratégicas como los aeropuertos y esas cosas, pero todo lo demás se cierra. O sea, es una tragedia. Por supuesto, la economía sigue funcionando, funcionan los estados comparado con el estado federal, pero realmente es algo que los que hemos vivido bastante tiempo acá, lo hemos visto en el pasado, que se cierran las actividades que no, y por ejemplo, en un lugar como Washington, que tiene una gran cantidad de empleados federales, ellos se tienen que quedar en su casa y no cobran el sueldo. O sea, tiene un impacto económico tremendo para los individuos, pero también para la economía misma, porque la gente no tiene para gastar esos días que no trabaja. Sí, no, y Claudio, es un gasto completamente innecesario. Además de esto, todo el mundo está a favor de la democracia, pero esta es una de las cosas que frustra a la gente porque, como ya decía, es innecesario, y lo que te quiero preguntar es si debería de haber algún tipo de mecanismo ya dentro de las leyes que impidiera esta situación. Entiendo que la historia de Estados Unidos no necesariamente ha sido así todo el tiempo, ¿no, Claudio? Exacto. El mecanismo más fácil y que existe en prácticamente todo el mundo, porque en todo el mundo existen estos problemas, es que mientras no se aprueba, lo que queda es el presupuesto del año anterior, digamos, fraccionado o dividido por mes. Por ejemplo, si el presupuesto del año anterior eran, por decir algo, 3 billones de dólares o 3 trillones, como se dicen en inglés, sería 250,000 millones de dólares, sí, que estarían en el mes. Eso es lo que se hace en la mayoría de los países. En los Estados Unidos, desde que yo tengo memoria, habiendo vivido acá más de 40 años, siempre ha existido este problema de que no hay un mecanismo automático, ni siquiera con reducción, para que siga funcionando el gobierno, lo cual es una barbaridad. Sí, no, y ha pasado además muchas veces, le ha pasado prácticamente a todos los presidentes. Estamos hablando de que le pasó a Reagan, le pasó a Bush padre, le pasó a Clinton, sí, le pasó a Obama. La última vez que eso sucedió en el 2013 también se perdió muchísimo dinero. Entonces, vaya, es una situación muy, muy complicada y todo el mundo pierde, ¿no? Entonces, es difícil verlo legislativamente de qué manera se puede zanjar esta diferencia, ¿no? Y de cierta manera se utiliza para fines políticos, Claudio. Evidentemente este es un mecanismo de negociación y de mostrar que la otra parte es la mala. Por ejemplo, lo que están diciendo los republicanos hoy en el mismo CNN
se nos mostraba qué es lo que decían los demócratas en una situación igual, y es lo mismo. Acá se está queriendo negociar y se cree que va a ser efectivo para negociar, pero es una tragedia a nivel económico nacional que pasen estas cosas. Y que pase en un momento económico tan bueno, ¿no? También. Correcto. Esto sí, esto va a afectar el crecimiento económico, por lo menos en el corto plazo. O sea, yo que tengo gente, familia que está en el gobierno federal, por supuesto, va a sufrir las consecuencias, pero realmente es un tema trágico que no haya un mecanismo de decir, por lo menos mantengamos 80% del gasto que se tenía, algo así como para mantener las cosas sin grandes gastos de infraestructura o cosas por el estilo. Y eso es lo que tiene sentido común, pero parece que no ha funcionado acá. Ahora, Claudio, hablando del repunte económico y aprovechando que te tenemos en el programa, te quiero preguntar algunos de los logros económicos que han surgido durante la presidencia de Donald Trump. Y estaba leyendo una aclaración, un punto que hacía el estratega demócrata y consejero del expresidente Obama, David Axelrod, quien dice que cuando Trump se jacta de que la economía de Estados Unidos ha crecido gracias a él, es como el gallo que canta muy fuerte en el gallinero porque cree que el amanecer se debe a él. Entonces te quiero preguntar, ¿el actual boom económico de Estados Unidos, Claudio, se debe realmente a Donald Trump y políticas que él ha implementado, o es el actual presidente simple y sencillamente el beneficiario de políticas implementadas por su antecesor Barack Obama? Por supuesto, acá hay varias cosas, algunas donde él no tuvo nada que ver, algunas que tuvo que ver y otras que tuvo que ver son negativas. En términos de las que no tuvo que ver es la actividad económica. Por supuesto, no ha hecho cosas horrorosas en el primer año, parte de, digamos, del discurso, y los Estados Unidos en este momento se encuentra que no es el único que crece, sino que una economía que es 25% del total de la economía mundial se beneficia porque Europa está bien, China está bien, porque Japón está bien. Entonces esto es una dinámica que no tiene fundamentalmente mucho que ver con lo que ha hecho el señor Trump. Lo único, en los últimos meses, por supuesto, han subido, en el último año subió la bolsa, y eso tiene mucho que ver tanto con la actividad económica y últimamente con la reforma tributaria. Pero también tendríamos que hablar del factor confianza, ¿no, Claudio? Porque de cierta manera se explica como aquel dueño, jefe de casa, que aunque no necesariamente la familia esté muy confiada, si el dueño de casa dice, en mi casa comemos muy bien y tenemos suficiente dinero para gastar, entonces los vecinos piensan que esta familia está muy bien cuando en realidad no es tan clara la realidad, ¿no? Sí, bueno, él dice, en este caso, llamémoslo el dueño de casa, dice, estamos muy bien y gracias a que yo soy el jefe de la familia, evidentemente la economía norteamericana está muy bien. Baja inflación, crecimiento económico, una relación todavía sólida con el mundo. El presidente evidentemente no ha creado problemas en el manejo monetario. La Reserva Federal se ha operado en forma muy, muy inteligente y no han habido desbordes fiscales. Todo eso es positivo, pero es de la dinámica anterior lo que hace que la economía esté funcionando bien y que haya inflación baja y desempleo en caída. Por supuesto, el hecho de que el presidente Trump apoya a los empresarios ayuda. Bien, el economista Claudio Lozer nos acompañaba en vivo.